Nosotros, especialista en Derecho Electoral, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. En la faceta de especialista en Derecho Electoral hay que hacer el disclosure, aunque bueno, es pública la información que usted ha sido abogado de Fuerza Popular. Y además en el tema, obviamente, de estos cuestionamientos de fraude en los comicios anteriores. Claro. ¿Usted sigue pensando hoy que había fraude? Sí. En primer lugar, yo no soy de Fuerza Popular, fui a colaborar. En ese proceso después de la segunda vuelta. Sí, exactamente, porque entre un partido que se había declarado un partido marxista, leninista, trotskista, frente al liberalismo de Fuerza Popular, yo soy social cristiano, dije, aquí voy a dar mi cuota de colaboración gratuita y tengo mi certificado de aportes y sellado incluso por la OMPE en especies. Entonces, ¿hubo fraude? Sí, hubo fraude, no me queda ninguna duda. El señor Salas Arenas, cuando ya aprende en la discusión de la nulidad de las 800 actas, dice, ¿hay personeros? No hay personeros. No está firme de personeros. ¿Hay observaciones en el acta? No hay. Nula la improcedencia de la nulidad de las actas, infundada, y en consecuencia, ¿qué pasa? Porque él sostenía de que no hay etapa probatoria. Entonces, si no voy a cotejar las actas, si no voy a cotejar con el padrón electoral, ¿de qué administración de justicia electoral estamos hablando? O sea, se convierten en ser contadores de actas, porque el acta no siempre es el reflejo de la votación de la mesa, es la voluntad de los miembros de mesa, que lo puede hacer cualquier estudiante de primaria. O sea, ¿para qué tienes un presidente del Jurado Nacional de Elecciones si no van a administrar justicia en materia electoral? Entonces, yo creo que evidentemente los miembros del jurado electoral tienen que ser removidos de su cargo. Correcto. Con esta modificación constitucional. Usted está aquí para justamente hablar. Hay dos temas, ya hemos hablado con el ex oficial mayor del Congreso, el señor Delgado Guembes, sobre lo que es el marco, ¿verdad?, legal, lo que tiene que pasar. La decisión pasa hoy por el Congreso de la República, básicamente. Y la responsabilidad de lo que él mencionaba tienen los partidos políticos. Pero, pero luego va a venir el proceso. Sí. Y en el proceso, hoy en día en el Congreso también se está discutiendo, ¿no? En este momento se está discutiendo cómo es que conformamos el Jurado Nacional de Elecciones a futuro. Y lo otro es, entiendo, también en algún momento va a ingresar la discusión si es que deben ser cambiados los actuales titulares. Ya hay un proyecto para eso, el jurado se ha pronunciado, pero sí se debe hacer la modificación constitucional de que se recorta el mandato de ellos. Si estamos recortando el mandato presidencial, porque la señora Dina Boluarte no está usurpando el poder, ella es consecuencia de la vacancia del presidente electo. Entonces, hay una vicepresidenta, porque se elige con fórmula, y en consecuencia ella no está usurpando el poder. Si se va a recortar el mandato presidencial, se va a recortar el mandato de los congresistas, ¿por qué no vamos a recortar el mandato de dos organismos autónomos constitucionales, que es OMPE y que es el Jurado Nacional de Elecciones? RENIEC, no ha habido mucho cuestionamiento, aunque siempre en el padrón hay que tener el ojo abierto. No puede tener un periodo de un año, digamos, el padrón. Pues el padrón tiene que actualizarse en forma diaria. Claro. Porque en forma diaria nace una persona, en forma diaria una persona cumple 18 años y en forma diaria muere personas. Es decir, si el RENIEC del día de hoy no sabe cuántas personas somos en el Perú, está trabajando mal. Y en consecuencia también debería dar un paso al costado. El tiempo solamente para imprimir, digamos, el padrón, ¿no? Ahora, el día de los comicios. La elección de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones es la elección más elitista y no democrática que existe. El presidente es el que representa al Poder Judicial. Por 4 años. El que viene del Poder Judicial viene por 4 años.
y es presidente los 4 años. Eso no sucede ni en el Tribunal Constitucional, porque en el Tribunal Constitucional Año a año. cada año eligen a su presidente. Eso no sucede en el Poder Judicial, Ni en que el cada Poder 2 Judicial. años... Primos inter pares, todos somos iguales. Primer lugar. Segundo lugar, el presidente es elegido por 18 magistrados vocales supremos. Entonces, si es representante del Poder Judicial, o sea, solamente necesito el voto de 9, de 10, y con eso gané la elección. Debería votar los vocales supremos, los vocales superiores titulares y los jueces titulares. Entonces sí sería el representante del Poder Judicial, no el representante de la sala plena del Poder Judicial, que es cosa distinta. Perfecto. Eso solamente para elegir al representante del Poder Judicial en el Jurado Nacional de Elecciones. Exacto. En el caso del Ministerio Público, lo mismo. Los otros miembros del Pleno, ¿está usted? Son 6 nada más. Entre 6 eligen, es nueva la vocal, y los miembros del Ministerio Público nunca han querido ir al Jurado Nacional de Elecciones. Y ahora, como la nueva integrante, como es nueva, la han enviado al jurado. ¿Y por qué no han querido? Porque siempre va a ser la segunda. ¿Y eligen los supremos? No, o sea, los fiscales supremos son los que eligen, nada más. Nada más. Ahí también deberían votar los fiscales superiores titulares y los para una fiscales mejor provinciales. representatividad. Y el caso del tercer miembro, que es el representante del Colegio de Abogados de Lima, y ha sido... Por cierto, ha renovado también. Ha sido aceptada la posición, y hay un criterio que debe ser elegido por todos los abogados del Perú. Y me parece bien, porque tiene que ser Lima frente a la Administración de Justicia de todo el Perú. Es Jurado Nacional de Elecciones. Entonces tiene que ser elegido por todos los abogados del Perú. En el caso del representante de las universidades públicas, es los exdecanos de las universidades públicas, o los decanos o exdecanos entre los exdecanos de las universidades públicas. ¿Cuántas universidades públicas tienen facultades de derecho? ¿6, 8? O sea, entre ellos se eligen. No, señor. Que voten todos los profesores ordinarios o principales de las facultades de derecho del país para elegir al representante del Jurado Nacional de Elecciones por las universidades públicas. Solamente los actuales, no los exdecanos. No, es que los que participan son los exdecanos. También podrían participar los actuales, ¿correcto? Ok, perfecto. Y en las universidades privadas, que tenemos un problema ahí, hay un magistrado que sí ha tenido una conducta muy ponderada, muy a la altura de las circunstancias, pero es un accesitario porque el periodo del mandato de Rodríguez Vélez, del titular, se acabó. Y en consecuencia, al haberse acabado, hubieron elecciones, nadie se postuló, y el que se postuló, nadie votó por él. Claro, si haces una votación entre los exdecanos de las universidades privadas, ¿cuántas universidades privadas tienen facultades de derecho? Claro. Entonces tendrían que votar también todos los profesores titulares ordinarios de las universidades privadas. Eso sí, mantenemos el carácter de la elección, ¿verdad? Porque hay ahorita 2 proyectos, ¿no? Sí. Coincidentemente 2 de congresistas de Acción Popular. El primero de María Carmen Alba. Ella, no sé cuál es su opinión al respecto. Por ejemplo, ella postula de que sean jubilados, ¿no? Los que conformen, básicamente en cuanto al miembro del Poder Judicial y el elegido del Ministerio Público. Me parece interesante la posición, porque la elección de Salas, que viene apoyada por un vocal supremo con mucha influencia en el Poder Judicial, era para que Salas hiciera una buena gestión, cosa que no lo ha hecho, porque es un hombre muy soberbio, arrogante, prepotente, trata muy mal a los abogados. Él puede ser tranquilamente jefe del INPE o del Lurigancho, porque cree que todos somos delincuentes. Pero la formación penal y no constitucional también se cuestiona, ¿no? Pero obviamente, pues, como tiene formación penal, o sea, y trata, pues, con reos, cree que todos somos delincuentes. Correcto. ¿El jubilado qué le podría aportar al jurado? Tendría la independencia de no estar buscando a lo que iba,
O sea, el juego era esta. Salas, vas al Jurado Nacional de Elecciones, haces una buena gestión y regresas al Poder Judicial para que seas presidente del Poder Judicial. Imagínense a Salas presidente del Poder Judicial. Yo le voy a mostrar solamente este expediente, que es el expediente de Huaral. Entró al jurado, la vacancia del alcalde de Huaral, Uribe, entró al jurado el 16 de noviembre de 2020. Regresó al jurado el 22 de agosto del 2022. 2 años. Nunca, y acá le hacemos el listado de las fechas que le pedimos el uso de la palabra, este expediente nunca se vio. Y Uribe fue vacado en la municipalidad. O sea, puedo tener certezas de una buena administración de justicia con un presidente que por tener un encono con el abogado patrocinante, que es mi persona, porque lo he denunciado ante la Junta Nacional de Justicia, este expediente no se ha visto. Uribe se ha ido sin que el Jurado Nacional lo vaque cuando su consejo lo vacó. Entonces, ¿qué garantía me puede dar un señor que resuelve con el hígado y más no con criterios electorales? Además, no sabe, y en todo caso lo invito muy cordialmente a un debate sobre el tema electoral y la reforma electoral, no sabe el tema electoral. ¿Sabe derecho penal? Sí. Eso no le voy a discutir. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que ser recompuesto. ¿Pueden ser 7? Porque la otra propuesta es que sean 7. Me parece muy interesante. 7, y yo ampliaría el plazo, no de 4, sino podría ampliar el plazo a 5 o 6, para que vean elecciones continuas, o sea, claro, para que adquieran la especialidad. Para que traspasen procesos. Exacto, para que no solamente se esté cambiando cada proceso a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, van al jurado a aprender. Y entonces eso es lo malo, porque entonces votan todo el personal que está ahí y que ha aprendido y llevan nuevas personas y empiezan a aplicar criterios que muchas veces están al margen de la ley y el derecho. Esa es la triste realidad de todo el Estado, en realidad, en este país, ¿no? En todas las Pero aquí estamos hablando... No hay reelección en el Congreso. Del futuro del país. Claro. Y el Congreso, hay que hacer un llamado al Congreso, no puede hacer caso al ruido de la calle. Nosotros dijimos el 2023, y el plazo no nos alcanza el 2023. Tranquilos. O sea, la población apoya al Congreso, está apoyando a la señora Boluarte, en consecuencia, que hagan las reformas, que se tienen que hacer las reformas, y sí, los miembros del sistema electoral tienen que ser removidos de su cargo por el Congreso de la República. Gracias al doctor Julio César Castiglioni, especialista en Derecho Electoral. Pausa, regresamos con lo último. Aquí en la edición matinal.